Buenas tardes, hermanos. Este día, este domingo, nos toca me toca exponer la palabra de Dios y vamos a exponer algo muy importante. Vamos a exponer, como ustedes ya habrán visto en sus órdenes de culto, el tema de hoy es la conversión. La conversión es tan importante, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Podemos decir que es tan importante para todo el mundo. Sin conversión no hay salvación. Ahora, también debemos tomar en cuenta una cosa muy fundamental. Hay dos tipos de conversiones: la conversión verdadera y hay una segunda conversión, la conversión falsa. Sí, hermanos, hay dos conversiones, una conversión verdadera y una conversión falsa. Ahora, la Biblia nos habla de la conversión verdadera, pero también nos menciona la falsa conversión. Y vamos a estudiar primero lo que es una falsa conversión y lo que es una verdadera conversión. La Biblia en 1 Corintios 3, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo nos habla qué es esa falsa conversión. Y dice en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, notemos que les llame hermanos. Quiere decir que estos hermanos de Corinto ya habían aceptado la palabra de Dios. Ya habían aceptado, habían escuchado la de Cristo. Por eso les dice hermanos. Dice, pero no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Cristianos carnales. Y en el versículo 3 dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, distensiones. Y hace una pregunta, ¿no sois carnales todavía? Entonces vemos cómo el apóstol Pablo a este tipo de convertidos les llama cristianos carnales. No han hecho una conversión verdadera, tienen una falsa conversión todavía. El mismo Señor Jesucristo, cuando explica la parábola del sembrador, cuando nos habla de que la semilla no toda cae en tierra fértil, sino que una cae en tierra pedrosa, nos dice de la siguiente manera en San Lucas 8, versículo 13. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Entonces oyeron la palabra y la reciben con gozo. Ya tienen, digamos, un arrepentimiento, pero no tienen una conversión verdadera, porque sigue adelante. Mas estos no tienen raíces, y a tiempo que creen y en el tiempo de la tentación se apartan. No tienen raíces. Entonces no tienen una verdadera conversión. Entonces, como nos hemos dado cuenta, la Biblia también nos menciona una falsa conversión, una verdadera conversión. En este punto debemos decir, bueno, ¿cómo es nuestra conversión? ¿Verdadera o falsa? Y para eso, la lectura que vamos a leer en Joel, capítulo 2, versículos del 1 al 13, nos da la pauta, nos da la respuesta a lo que quiero llegar a llegar este día. Y vamos a estudiar solamente los versículos 12 y 13. Y vamos a empezar con el versículo 13. Y nos dice de la siguiente manera el versículo 13: lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. La costumbre judía, como parte de su cultura, cuando algo los molestaba, cuando tenían un enojo, cuando tenían cierta ira, rasgaban sus vestidos para demostrar y para que los otros vieran que estaban enojados o que algo les molestaba. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? No rasguen sus vestidos, esas son cosas superficiales. Dice, lacerad vuestros corazones. La palabra lacerad, según el diccionario de la lengua española, es lastimar, golpear, mayugar o herir. Cuando nosotros hablamos de una herida, inmediatamente pensamos en una cortada en una parte del cuerpo. Cuando nosotros decimos, no es que está herido, pensamos en una cortada. Entonces esa cortada es una rasgada en nuestra piel. Entonces la versión 1960 la traduce como rasgad nuestros vestidos. Entonces puede ser rasgar o lacerad, viene siendo sinónimos. Entonces vamos a usar la palabra lacerad, que es lo que dice nuestra Biblia. Se lacerad nuestro vestido, no vuestros corazones. Hay algunos hermanos que piensan que tan solo por dejar hacer lo malo ya se convirtieron. Por ejemplo, yo ya no leo pornografía, yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no hablo malas palabras. Todo lo que ellos consideran malo lo dejan de hacer. Yo hablo como cristiano.
Ajá. Entonces, lo que ellos consideran malo o lo que piensan la gente que es malo, lo dejan de hacer. Pero el dejar de hacer cosas malas por dejar de hacer cosas malas, lo que pensamos que es malo, eso no es conversión. Estamos rasgando única y exclusivamente, ¿qué? Nuestros vestidos. No estamos lacerando nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Hay algunos, como dice la palabra de nuestro Dios, si he dejado de hacer lo malo, pues harás lo bueno, ¿no? Y eso es lo acertado, pero ¿qué es dejar? ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Sí? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 12, que no es un cambio parcial, es un cambio total. Es un cambio de 180 grados totalmente. Dice el versículo 12, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Entonces la conversión debe ser en el corazón, no en nuestro interior. No vamos a rasgar nuestras vestiduras. Entonces dice, bueno, si convertirse en el corazón, hay unos hermanos que en lugar de convertirse del corazón, se convierten de los pies. Ya voy a la iglesia, voy a reuniones cristianas, voy a donde sea la Biblia, pues se convierten de los labios. Ya no digo malas palabras, ya hablo de una forma como un cristiano debe de hablar. O se convierten de los ojos, ¿verdad? Ya no veo a las hermanas con prejuicios o con deseos, o las hermanas, ya no veo a la hermana de otra manera, a los hermanos los veo con respeto. Entonces se pueden convertir de los labios, pueden convertirse de los ojos, o pueden convertirse de palabras, de pies, o una combinación de los tres. Hermanos, eso, lo que está haciendo ese hermano, está rasgando su vestidura, no está lacerando su corazón. Y la palabra de Dios dice, lacerad vuestro corazón, no vuestra vestidura. Ajá. Lo que están buscando esos hermanos es salvarse por obras, no por la gracia de Dios. Entonces, eso no es una verdadera conversión. Dejar de hacer lo malo y decir, bueno, hago lo bueno y por eso ya soy convertido, es lo que la gente está viendo. Pero Dios no ve lo que haces, no ve las obras que tú estás haciendo, ve cómo estás rasgando tu corazón. Hay una tercera conversión que tampoco es conversión, que le falta un elemento y se convierten por ver la ira de Dios. Dice aquí en Joel, en el versículo 12, por eso pues ahora. Este versículo 12, el por eso pues ahora, conecta los versículos anteriores del 1 al 11, donde nos habla de la ira de Dios o del día del Señor. Y nos dice cómo va a ser ese día del Señor. Joel 2:2 dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Versículo 11, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? También Sofonías 1:15 nos dice lo siguiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Y Amós 5:18, el profeta apenas también nos dice, ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis el día de Jehová? Será día de tinieblas y no de luz. Ahora, si bien Joel nos habla que por ver la ira de Dios es un buen comienzo para la conversión, no es la totalidad. ¿Sí? Todos nosotros sabemos, los que me están escuchando en este momento saben, o al menos los cristianos sabemos que existe un infierno. Todos lo sabemos. Y si yo en este momento tuviese la oportunidad de preguntarles a ustedes, ¿quisiera estar en el infierno? Su respuesta, yo la conozco. Es la misma respuesta que tengo yo. No. Entonces hay hermanos que se convierten por el miedo de ver el día del Señor, por el miedo de ir al infierno. Ahora, si ese miedo te va a suponer que tú vas a buscar a Dios por eso, pues es un bien comienzo, pero no es la totalidad. Nos falta otro elemento. Nos falta otro elemento que más adelante vamos a ver para que encontremos esta conexión entre buscar a Dios por miedo y buscar a Dios con otro elemento que nos dice aquí. Y dice más adelante, ¿qué es entonces la verdadera conversión? Si dejar de hacer lo malo porque considero que es malo y hacer lo bueno porque considero que es bueno, o de buscar a Dios porque hay un infierno, si eso no es, ¿qué es? Y para eso nos dice lo que es la conversión.
dice la palabra de Dios: convertíos a mí de todo vuestro corazón. Esa es la conversión. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. No es rasgar nuestra vestidura, es cambiar nuestro corazón, nuestro interior. Y cuando nosotros hablamos de convertirse a Dios de todo nuestro corazón, estamos hablando de toda nuestra mente, toda nuestra pasión, todos nuestros sentimientos, toda nuestra forma de ver la vida cristiana, toda la forma de ver la vida, todo lo más íntimo de nuestra fibra. Eso es todo nuestro corazón. Ese es el cambio verdadero que el Señor Jesucristo quiere. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Y es tan notorio que la Biblia lo llama de una manera muy acertadamente. Toda la Biblia es acertado. La Biblia lo dice: pasar de muerte a vida. Eso es la conversión, hermanos. Pasar de muerte a vida. Es incluso un cambio de nacionalidad. ¿Por qué un cambio de nacionalidad? Porque pasamos del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Así de radical es el cambio que se produce al momento de la conversión. Entonces, no confundamos. Una cosa es el arrepentimiento, muy necesario, porque los que son ejemplos que mencionamos atrás del apóstol Pablo y el Señor Jesucristo eran cristianos que se habían arrepentido de sus pecados, pero no se habían convertido a Él de todo su corazón. Nomás estaban rasgando sus vestiduras. Y el rasgar nuestras vestiduras no es conversión. Es querer ser salvo por obras o por no querer el castigo en el día del Señor. Bien, entonces es un cambio radical. Un pasar de muerte a vida. Bien, ahora, en ese momento, el hombre puede decir: bueno, Jesucristo me vino a salvar. Él pagó todo por mí. Yo ya me convertí a Él. Entonces yo le pertenezco solamente a Él y nada más que a Él. No hay nada más en mi corazón que Él. Ahora, hablar de Jesús es mi prioridad. Y todo lo que suceda, va a ser alrededor de Jesús, alrededor de nuestro Dios. Ya nada va a entrar en nuestro corazón, porque ya está ocupado por Él. Un cambio de 180 grados. No digo de 360 grados, pues regresaríamos al mismo punto. Un cambio de 180 grados, de un lado a otro. Bien, ahora, la verdadera conversión, dice la palabra de Dios aquí en Joel, es con ayuno, lloro y llanto. Ayuno, lloro y llanto. El lloro y el llanto parecía ser que son cosas iguales, pero no. Una cosa es el lloro y el llanto debe ser como un lamento, como lamentarse por algo que hemos hecho que no está bien hecho. Entonces debe ser con ayuno, lloro y llanto. Va acompañado de dolor y de odio. Sí, hermanos, de odio hacia el pecado. Sí, nosotros, como somos convertidos verdaderamente por nuestro Dios, debemos tener aversión al pecado. Ya no podemos pecar. ¿Por qué? Porque ya Dios está en nosotros. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Cualquiera que se convierte de corazón a Dios, cualquiera que tiene ese cambio y tiene Dios en su corazón, no peca. ¿Por qué? Porque su simiente está en Él y no puede pecar porque es nacido de Cristo. Ahí está la diferencia entre un verdadero convertido y una conversión verdadera. Es una vida que se aparta única y exclusivamente para el servicio de Dios. Ahora, la conversión tiene una dirección que muchas veces no la enfocamos de una manera correcta. ¿Cuál es esa dirección? Dice la palabra de Dios en el versículo 13 aquí de Joel: convertíos a Jehová vuestro Dios. Ahí está la fundamental del tema de hoy. Muchas veces nos convertimos hacia no hacer el mal. Nos convertimos hacia hacer lo que supuestamente está bien. Nos convertimos a cualquier cosa menos a Jehová nuestro Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Convertíos a Jehová vuestro Dios. Esa es la dirección que debemos de convertirnos. Es la dirección que el cristiano debe de tomar al momento de elegir convertirse a Él. No debe de desviarse un poquito a Dios y un poquito al mundo, o mucho al mundo y poquito a Dios, o mucho a Dios y poquito al mundo. No debe estar dividida nuestra conversión. La conversión es única y exclusivamente a nuestro Dios. ¿Por qué?
porque la vida convertida nos lleva a odiar al pecado. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de Dios no peca. Porque Dios no peca. Entonces ahí está la cuestión. Ahora, como dice el Salmo 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y si fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas de la roca de mi corazón y mi porción es de Dios para siempre. Este salmista, más bien dicho el salmista, estaba convencido, estaba convertido a Jehová su Dios. Tenía esa conversión que todos necesitamos. Ahora, vamos a retomar a convertirse por lo que es la ira de Dios. Pero en ese momento vamos a tomar en cuenta lo que falta. Bien, dice: porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande es misericordia, que se arrepiente del castigo. Versículo 13b. Bien, si nosotros nos vamos a arrepentir por no querer ir al infierno, es bueno, pero nos falta arrepentirnos agarrados de la misericordia de Dios, agarrados mucho de la misericordia de Dios, que es lo que faltaría, de la gracia de Dios. Ahora, todos sabemos, o es importante saber, que el hombre es el responsable de arrepentirse. Otra vez decir, está mal, déjenme terminar de explicarles. Es el responsable de arrepentirse. ¿Por qué? Porque el hombre es la que se alejó de Dios, no el Dios se alejó del hombre. El hombre pecó y se alejó de Dios. Dios siempre ha sido fiel a su palabra. Entonces el hombre es el responsable de venir a Cristo. Pero ese venir a Cristo no puede hacerlo el hombre. Dios es la que lo trae, Dios es la que hace. Aunque la responsabilidad sea del hombre, aún así Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que es la que te trae hacia Él, te llama hacia Él. Y dijo Jesús en San Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces, aunque sea nuestra responsabilidad, hermanos, aunque nosotros nos hayamos alejado de Dios, Dios nos busca. Y en la última instancia, Dios es el que te convierte. Dios es el que te trae. Y dice, nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si Dios no lo ha traído, y yo lo resucitaré en el postrero día. Entonces, debemos arrepentirnos de los pecados, convertirnos por la ira de Dios, apegando a su misericordia, porque no hay pecado grande que Él no perdone. Y para terminar, hermanos, ¿qué es la conversión entonces? Es un cambio del corazón, no del vestido. Es un cambio hecho único y exclusivamente por nuestro Dios. Y es un cambio que debemos experimentar como cristianos. Porque si no hacemos eso, hermanos, nomás estamos rasgando nuestros vestidos, no estamos rasgando nuestro corazón. Y terminamos con esta pregunta: ¿cómo nuestra conversión? ¿Es falsa o es verdadera? Que el Señor nos bendiga. Amén.